gracias por estar aquí. Esta noche tenemos a alguien muy querido, muy admirado, lleno de talento. Es un autor, saben que aquí estamos premiando su trayectoria como autor, pero él es multifacético. Esta noche, curiosamente, van a tener que disculparlo porque está con una alergia que le impide hablar no mucho. Así que esto es como un milagro, chicos, porque Enrique Pinti no va a hablar mucho. Pero yo quiero decirles que tuve la fortuna de trabajar con él. Hay una faceta de Pinti que la gente no conoce, porque él obvio no la muestra, que es el hombre, el ser humano. Él es un ser correcto, buen compañero, buen carácter, es solidario con los amigos, es un tipo bárbaro. Esto es algo que es lindo que alguien lo diga porque creo que todo el mundo habla del talento inconmensurable que tiene, pero también es un ser humano fantástico. Y para nosotros, para la Comisión de Cultura, para Argentores, es un orgullo, es una alegría, porque sin autor no hay obra, así que hoy tenemos a uno de los autores más interesantes que yo personalmente creo que con los años será como el gran filósofo de nuestra época, por su manera de ver la realidad nuestra. Creo que para mí Enrique se ha convertido en un observador agudo, ingenioso y muy objetivo. Así que bueno, con qué gusto, con qué alegría, esta noche vamos a presentarlo, porque además de todo eso, como si fuera poco, está también alguien que es dueño de infinidad de condiciones, dibujante, escritor, maravilloso ser humano, que es el señor Carlos Garaycochea. Así que Carlos Garaycochea lo va a conversar, sepan ustedes disculpar su alergia, y esté con nosotros, y con enorme satisfacción digo que acá está Enrique Pinti. ¿Cómo anda la garganta? Bueno, la garganta no anda demasiado bien porque tengo un problema de alergia. Es un problema de alergia, gracias a Dios no es un problema de cuerdas vocales, pero al hablar un poco se empieza a empastar, y entonces quiero tenerla más o menos flamante para el miércoles comenzar las funciones, porque la semana pasada creo que fue un hecho histórico, suspendido funciones seguidas, que creo que hace 20 años que no lo hacía. Yo como hace, gracias a Dios, casi 30 años que no levanto fiebre, debo estar muerto y no me di cuenta. Entonces, al no tener temperatura, parecería que uno está siempre bien. Pero claro, la temperatura no existe, pero existe las alergias. No me pregunten a qué les tengo alergia, porque los médicos me dijeron humedad, lo que cagué, porque acá no tengo otra que aguantármelo todo el tiempo. ¿Qué puede ser la humedad? ¿Qué puede ser la calefacción? En invierno no tengo otra tampoco. ¿Qué puede ser los cambios de temperatura? Me equivoqué de ciudad para vivir también. ¿Y qué puede ser también alguna situación de estrés? De los políticos no me hablaron, pero yo pienso que debe ser otro motivo de alergia también, así que mientras tanto voy a tratar de hablar lo menos posible. Ya sé que yo no puedo, pero bueno, como no está el fonoaudiólogo y no está el otorrinolaringólogo que me recetaron 48 horas de reposo, voy a contestar a todas las preguntas que me quiera hacer mi querido amigo Garaycochea. Por eso hemos hecho esta historia, así hablo menos. Pues es, Enrique, que solamente te dije cómo anda la garganta, ¿no? Mirá, si te pregunto cómo fue tu infancia, me voy a casa, vengo mañana. Bueno, ¿cómo te llevas con la computación? Me llevo bastante mal en realidad, porque llegó tarde a mi vida. Yo sé que no es, nunca es tarde para aprender, y yo conozco gente mayor que yo, que todavía hay, que ya aprendió a manejar todo eso y que no tiene problema. No creo que sea un problema de generación, sino un problema de degeneración. O sea, se te degeneran células en la cabeza y no te permiten adaptarte a lo nuevo. Esto le pasaba a mi mamá con el avión, por ejemplo. Mi mamá no subía a una lancha, por ejemplo. Mi hermano tuvo durante años una casa en Tigre, mi vieja no la conoció porque directamente yo en una lancha, decía. Entonces, y era una mujer que había nacido en 1911. Las lanchas existían desde antes de la época de Colón. Sin embargo, de los fenicios se hacían con lanchas. Mi mamá no podía tolerar un viaje por agua, imagínate un viaje por aire. Entonces, parece que yo salí refractario como mi mamá a las cosas nuevas, y evidentemente en cuanto yo supe que había una cosa que era computadora, se me cerró la cabeza y no la quise entender. Mirá que me la presentaron bien en 2001, Odisea del Espacio, le pusieron nombre de mujer o nombre de hombre, y la computadora tomaba vida.
por ese lado me entró, y al mismo tiempo me entró miedo de ver que eso pudiera ser cierto, y siempre tuve la sensación de que podía ser hasta una enemiga de la humanidad. Después con el tiempo me di cuenta de que no, de que facilitaba mucho el trabajo, pero yo no la toco por la duda. No, está bien. O sea que dice que después de los 30 años nadie puede realmente dominar la computación. No. Puede aprender un poco, pero dominarla ya es para otra generación. Para mí sí. ¿Me podés dar 3 virtudes en el ser humano y 3 cosas que odies en el ser humano? Yo de la gente lo que admiro siempre es la coherencia. La coherencia, la ética, que tienen casi que ver las 3. La coherencia, la ética y la dignidad. Que para mí coherencia, ética y dignidad son casi una sola cosa. Es ser coherente con uno mismo, con lo bueno, con lo malo que uno tiene, no negarlo, asumir la vida con dignidad, sin venderse más de lo que el hambre necesite, y sobre todo la ética, saber que cuando uno hace cosas puede perjudicar o beneficiar a gente. Entonces, pesar cada vez que uno va a decir o hacer algo, a quién puede perjudicar y a quién puede beneficiar. Y me parece que esas son las 3 cosas que yo, y por oposición, las que más detesto, son casualmente la falta de esas 3 cosas. La gente que se vende por cualquier cosa, la gente que no tiene palabra, la gente que no tiene coherencia, que un día te dice una cosa, otro día te dice la otra, y que como única explicación dice, son mis contradicciones, los mataría. Bueno, pero vos sabés que si todos esos hicieran un partido político, ganan. Sí, por supuesto. Tendría que tener carisma, eso sí, porque el carisma es necesario. Enrique, ¿qué hobbies tenés o qué cosas juntás? Viste que el ser humano junta cosas. Bueno, cuando vivía mi mamá decía que mugre, porque evidentemente yo lo único que juntaba eran todas las basuras que había de papeles. Mi mamá le llamaba mugre a los papeles, y que yo sigo juntando papeles. Allá no junto más programas de cine porque no vale la pena. El programa de cine antes te daba una ficha técnica más o menos de la película, y aún los cines de barrio decían carcajadas a granel en una comedia llena de situaciones, lo cual era siempre para todas las comedias. Sí, claro. Daba igual una cualquiera, pero por lo menos decían algo y tenían gracia esos programas. Los programas de ahora son nada más que un montón de avisos, enseño inglés, rubro 59, pase por mi casa, qué sé yo, y la película chiquitita ahí, no sabes que entonces ya no colecciono más. Pero si no, yo coleccionaba programas de cine, coleccionaba fotos, coleccionaba diarios, basura, en una palabra. Yo te iba a hacer una pregunta. Te hago una pregunta, pero hacé un esfuerzo y sé sintético. Porque la pregunta que te voy a hacer, podemos hablar hasta pasado mañana. Hemos recordado hace pocos días los 100 años del nacimiento de Nini Marshall. Y todo aquel que hace humor tiene en Nini Marshall una maestra, ¿no es cierto? Vos la conociste, sé que la quisiste mucho. Mucho, muchísimo. Yo la admiré siempre, pero tuve la oportunidad de poderla conocer, y tuve otra oportunidad mayor todavía, que ella viniera a ver mis espectáculos y que le gustaran, y que fuera sincera en su respeto, y que me lo atestiguara permanentemente, y que se tomara la molestia de llamarme a mi casa cada vez que yo abría la boca en un programa de televisión o en un programa de radio y la mencionaba a ella. Y muchas veces, aún no mencionándola a ella, me llamaba a mi casa especialmente para felicitarme por tal o cual opinión que había dado. Eso para mí fue mejor que un máster, mejor que recibirse de cualquier cosa, porque la primera vez que vino a ver Historias recogidas a la gallina embarazada en el 73, yo temblaba. Yo soy la antítesis de Nini. Nini hace un culto de no usar la mala palabra, y yo soy la mala palabra caminando. ¿Entendés? Entonces, y en aquella época sonaba peor que ahora, porque ahora, con lo que uno escucha por la televisión, se ve como que el oído se inmunizó, y uno dice, ay, qué raro, no dijo concha hoy. Entonces, pero ya uno lo dice así, porque qué raro, no la dijeron nada más que una vez. Entonces, pero en aquella época, donde la gente no decía espermatozoide, en el año 73, escuchar a una persona como yo, que decía con un lenguaje, con una historia muy culta, pero decía, las cosas que decía eran como de terror. Decía cosas horribles. Entonces, el señor Pintis, parado ahí, cuando era un chico de 30 y pico de años, con la señora Nini Marshall sentada en la primera fila, en una sala muy chica, porque era un café con sede, era la mitad de esto, y encontrarla ahí, como lo puedo ver a ustedes, a Nini, yo dije, esta mujer se va a ir en la mitad de la función. Me la habían presentado y habíamos tenido el mejor de los acercamientos, pero una cosa es el acercamiento, otra cosa es cuando uno habla, y cuando uno está en las antípodas tan grandes,
Y cuando vino, yo la vi que se reía, yo la vi que aplaudía, yo la vi que se puso de pie, y después vino al camarín, y en su lenguaje de catita me dijo: no vaya a pensar que yo estas cosas no las sé, porque yo soy muy curta, caballero. Y yo lo que había hecho era lo que ella había visto en ese espectáculo que se llama Historias Recogidas, era una historia de la tragedia como género teatral, partiendo de los griegos y llegando hasta el tango. Lo que a ella le había fascinado, lo que ella había valorado, lo que ella, que era inteligente y no pacata, había podido resaltar de todo el lenguaje obsceno, es que había una base cultural, había un conocimiento de los temas, había una gracia básica, que era la misma que le hacía gracia a ella, un sentido de la caricatura, y que yo había tomado el lenguaje obsceno de la comedia griega, que ella sabía que existía. Porque a diferencia de mucho pacato en la Argentina, Nini era, como me dijo, culta, de verdad. Entonces, como era culta, nunca le molestó lo que yo dije. Podía haber quedado bien ese día, haber rajado y no haber venido a ver más. Venía a ver 2 y 3 veces los espectáculos que yo hacía. Y fueron increyendo las malas palabras. Y ella, la última vez que vio, que fue El infierno del Pinti, me dijo: no las oigo. Me dijo: oigo lo que está atrás, no las oigo. Y eso para mí fue un signo, aparte de cariño, de gran inteligencia. Si la Argentina hubiera gente como esa, realmente el arte sería otra cosa y la cultura también. Bueno, ese es el homenaje que se merece una maestra del humorismo. Y tengo que hacer una confidencia. Yo fui a ver Historias Recogidas con mi mujer, que está acá presente. Ella estudiaba filosofía y letras. Yo le dije: te voy a llevar a ver un humorista que me gustaría que lo veas. Cuando saliste, que era un lugar chiquito. Muy chico, la gallina embarazada así, chiquito. Claro, me dije: ¿dónde me trajiste? ¿Pero qué es esto? Y cuando salió de verte, me dice: he descubierto un genio, es un tipo fenomenal. Y de ahí en adelante, bueno, yo le dije quién era Pinti. Esas historias recogidas que tenían que ver mucho con la filosofía, con la historia, y ¿qué ha cambiado después de tantos años? Porque es como hace 30 años, más o menos. 30, exactamente 30, en el 73. Sí. ¿En qué ha cambiado el humor en todos estos años? El humor cambió mucho de acuerdo a la realidad, porque nosotros allá en la década de 70, en el Café Concert, yo me dediqué, digamos, a hacer una cosa de caricatura o sátira de la cultura o del teatro. Otros, como Antonio Gasalla, Carlos Perciavale, cada uno en su estilo, Eda Díaz, hacían una caricatura social y caricaturizaban, que era un poco lo que había hecho Nini en su época, caricaturizaban ciertos tipos de la sociedad argentina y, por ejemplo, Carlos Perciavale dándole un tono mundano, Antonio Gasalla dándole un tono tragicómico y tremendo a sus criaturas, y Eda era la explosión de la comunicación con el público permanentemente. Con Eda había que hacer el espectáculo junto con ella, porque ella te hacía participar, y era como una especie de disparate de locura, pero que tenía mucha coherencia. Nosotros hablábamos en esos términos en aquella época, porque era una sociedad que estaba mejor comida, trabajaba, no tenía inconveniente en salir a ver un espectáculo, podía inclusive pagar el doble de lo que se pagaba en una entrada de teatro, porque en el Café Concert cobrábamos el doble de lo que cobraban en la calle Corriente. Te tenías que sentar en un barril, sin respaldo, y te daban un whisky berreta y un jugo que decía que los baños estaban muy lejos, y la gente decía: olvídalo, porque si no realmente eran como lavativas. Y sin embargo, con mal whisky, feo jugo, mal sentado, la gente venía, llenaba y pagaba el doble de una entrada de teatro. Era una sociedad totalmente distinta, era una sociedad que tenía problemas intelectuales, problemas políticos, pero no tenía los problemas que después se vieron en la Argentina. Claro. Esto hoy en día hace que el humor necesite ser más de primeros auxilios. La gente que puede llegar al teatro llega muerta, hay que hacerle respiración boca a boca, hay que hacerle hacer gimnasia, hay que choquearla, hay que hacerle olvidar lo que pasó afuera o decirle lo que pasó afuera. Es otro trabajo, la gente no viene relajadita y contenta, viene histérica, por lo tanto el humor es totalmente diferente, es casi de primeros auxilios. Claro, estamos viviendo unos días realmente importantes. ¿Vos esto lo incorporás a lo que haces? Sí, casualmente ayer, que fue la primera función con el nuevo presidente, dije que celebraba mucho vernos tan optimistas, que yo había visto mucho optimismo a lo largo de mis 63 años y mucho pesimismo también, y que entonces había que dar toda la buena confianza, toda la buena onda, pero
que el optimismo no nos haga aflojar el esfínter, porque los argentinos, cuando somos muy optimistas, aflojamos, y ahí es donde vienen los vivos de toda la vida y nos vuelven a ser exactamente un hijo macho, en el peor de los casos. Entonces, estar optimista no quiere decir aflojarse, estar optimista no quiere decir dar un cheque en blanco, estar optimista no quiere decir que porque me interesó el discurso ahora haz lo que quieras, negro, y yo estoy a tu disposición. Entonces, esto lo agregué ayer, por ejemplo. Yo te hago una pregunta, te doy una palabra sola y respondeme con una palabra sola, y después seguimos hablando normalmente. Fidel. Fidel es un líder, con todo lo que eso implica, para bien o para mal. Es muy difícil poderlo hacer en una sola palabra. Es un líder carismático, con lo que eso implica. A mí, debo decir, con una mano en el corazón, los líderes carismáticos cada vez me interesan menos. A mí me interesa más otro tipo de gobernante. Muy claro. No era una pregunta, en este momento fácil. No. ¿En qué lugares escribís, Enrique? Menos en el baño, porque de verdad mucha gente dice que sí por las malas palabras, mucho idiota me dijo debe escribir en el baño, pero mucho escribo en los bares. Sigo escribiendo en los bares. Yo sabía algo de eso. Que te gusta el ruido de la gente, a la gente que está te inspira, no te molestan cuando te dice ¿qué está escribiendo? No, para nada. Vos sabés que la gente es súper respetuosa. Nunca falta un desubicado, desde luego, que te da una palmada justo cuando estás por sacar un pensamiento que toda la tarde no se te ocurrió, no te dice, ¿qué tal? Y ahí decís lo mataría. Pero es uno entre 100 que puede hacer. O si no, hay gente que de tan respetuosa te jode, igual, porque yo veía una vez, una señora se levantaba, yo estaba escribiendo, yo la empecé a junar, y decía, la mujer viene para acá, y dije yo, ¿por qué no vendrá de una vez? Así yo le firmo el autógrafo, o me saco una foto, le doy un beso, y terminamos con esta historia. No estar allá, que venía, que no venía, que venía, que no venía, que venía. Fue a preguntarle al tipo del bar, ¿le molestaron o no le molestaron? Yo oía todo para colmo, entonces me desconcentró, fueron 5 minutos, y hasta que finalmente me agarró de atrás, justo cuando me había olvidado de ella, y me dijo, yo perdóneme, podría ser su abuela. Exageraba, porque nadie puede ser mi abuelo ya a esta altura de la vida. Y puede ser su abuela, permite que le dé un beso. Me encajó un beso tipo vampiro acá atrás y se fue. No le da cara, pero lo hizo de respeto nada más, pero en general no joden. ¿Qué te quedaría por hacer, Enrique? Y muchas cosas. A mí, vos sabés que como soy inconformable y quiero hacer todo. En una época dije que quería bailar como Fred Astaire, que quería bailar como Gene Kelly, cantar como Pavarotti, todo junto lo quería hacer. Todo eso es imposible, pero de alguna manera quisiera yo poder, antes de entrar en un gaga, que no se me entienda lo que digo, hacer 5 o 6 películas importantes como actor, quiero decir, sin escribirlas yo ni nada, para que eso quede, y algún día lo pasen en Volver, y la gente diga, mirá qué bueno que era, porque si no, no va a quedar ninguna memoria. Ya que llegaste a este tema, decime, ¿habrás visto alguna gran interpretación y habrás dicho, ¿por qué no la hice yo? ¿Cuál puede ser eso? Mirá, muchas. A mí, todo el repertorio de Luis Arata, lo que dejó filmado Luis Arata, son cosas en las que yo me reconozco y digo, yo las podría hacer. Los hijos del otro, o Mateo. El viejo Ucha no, me parece que debería ser un poco más flaco yo para el viejo Ucha, porque es un amarrete y los amarretes generalmente no morfan. Un amarrete tan gordo es como raro, pero por ejemplo Fulmine, me encantaría lo que hizo Pepe Arias. Ese hombre perseguido por la mala suerte, por ejemplo, cada vez que veo esa película digo, ese es un personaje para mí. Era un personaje de Divito. De Divito, exactamente. Pero no tenés miedo de hacer Fulmine y que todavía algunos efluvios... Sí, claro, por las dudas dejémoslo. Sí. ¿De qué te arrepentís? Yo me arrepiento de ser tan lento para las cosas. No digas eso, la mayoría de la gente no te entiende todo lo que decís en el teatro y te va a ver 2 veces por eso. Pero no es lento la manera de hablar, digo que soy lento porque me instalo en los procesos. Entonces, estuve en el Teatro Independiente, en vez de estar 6 años y aprovechar, estuve 14. Y después estuve sin pisar estuve en el Café Concert 12 años, antes de poder llegar a un teatro grande. Todo tardo demasiado, es como que tengo miedo de los cambios, y claro, cuando uno se quiere acordar tiene 63, viene el apuro y las piernas no te dan. Entonces, me arrepiento de no haber hecho las cosas más concretas y más cortas. Ahora, como vos escribís,
¿Qué obra te hubiera gustado haber escrito? Que vos una vez que la leíste o la viste dijiste, ay, estas me ganaron de mano. Te puedo asegurar que casi todo el repertorio Woody Allen me ganó de mano. Siempre que veo una película de Woody Allen digo, pero ¿por qué no se me ocurre a mí? Que Nueva York lo que lo inspira, siempre le tengo un gran respeto porque es un hombre que hace 2 películas por año, difícil tener buena calidad en tanta cantidad. Siempre me queda como la cosa de ese, mirá cómo se le ocurrió. ¿Te peleaste con algún espectador con el lenguaje que tenés tan directo? Nunca, solamente una vez una señora que era francesa, yo estaba trabajando con Nelly Lovato, en Érase otra vez Nelly Lovato, un espectáculo que ella hizo en el Lola Membrives y que no funcionó demasiado bien y me llamó después que el espectáculo era para que yo agregara un monólogo al final. Entonces yo agregué un monólogo al final, evidentemente no era público mío, estamos hablando del año 81, 80, y entonces yo hablaba, contaba el cuento de los viajes, entonces los viajes a Europa y qué sé yo, y hablaba de París y decía que los subtes tenían olor a pis y decía que a veces las axilas de ellos no eran las más recomendables y que sobre todo en verano había que estuvieran todos agarrados del pasamano de abajo porque el pasamano de arriba era insoportable, decía todo eso. Y una señora como loca, en un acento francés, empezó a gritar que yo era un desgraciado, que los franceses no eran roñosos, que ella era francesa, que yo le dije, mire señora, no vamos a empezar a hablar acá porque el público puede entrar para ver otra cosa, pero empecemos, que en el año 80 todavía hay un montón de edificios de primera categoría que tienen el baño en el pasillo, y es un baño común para 6 departamentos. Entonces, empezando por ahí, creo que la higiene no está, estoy hablando de dónde habla usted. Yo le dije, Avenue de la République 34, quién sabe quién vive ahí, debe ser unos gitanos, una cosa espantosa. Entonces le digo, la invito amablemente que se vaya a la mierda. El público le dijo, callate, francesa loca, andate, todo ese tipo de cosas, y se acabó. Fue la única vez. Ahora que nombras esa palabra, hay unos baños públicos, ¿no es cierto? Que no son tampoco muy recomendables, que digamos, se ve la patita de los tipos abajo. Gracias a Dios los han sacado también, porque también será otra historia. La gente hacía pis prácticamente en el medio de la calle. Claro, cuando salía no podía decir estuve en el jardín. Ahora cambió todo eso, porque la globalización tuvo cosas malas, pero tuvo cosas buenas también. Ahora, digamos, el encanto francés de la mugre se acabó. Ahora todo el mundo se baña en el mundo. Parece que llegó la globalización. ¿Cuál es el mejor actor del mundo? Ay, no hay. No existe, porque el que es bueno por una cosa no es bueno para otra. Uno tiene rachas y momentos. En una época yo dije Gerard Philippe, en otra época yo dije Marcello Mastroianni, en otra época yo dije Robert De Niro, Marlon Brando, en otra época yo dije el ruso Cherkasov, el que hizo el Quijote. Sí. O sea, pero lo que pasa es que después uno se da dando cuenta que no hay un actor bueno, porque no todos los actores pueden hacer todos los papeles. Entonces, de pronto uno se acuerda del Hamlet de Laurence Olivier, se acuerda del Hamlet de Alfredo Alcón, se acuerda del Hamlet de tantos otros que uno ha visto y no sabe con cuál quedarte. Pero de repente aparece alguien como Anthony Hopkins que hace cosas tan distintas. Fantástico. Y uno dice, fantástico, es un gran actor, pero es un gran actor, no el mejor. A mí me encanta eso de que sean muchos. De Romeo no podría ser nunca. Jamás. Bueno. ¿Cuánto de bronca y cuánto de humor, qué porcentaje hay en tus monólogos? Porque da la sensación de que se han ido cambiando los 70 y 30. Antes eran 30 de bronca y 70 de humor. Ahora son 70 de bronca y 30 de humor. Porque digamos que soy como cualquiera, digamos, me molestan las cosas que le molestan a cualquiera, por ahí distintas cosas, pero digamos que no estamos todos muy contentos en este mundo. Sí, no, lo que ha pasado con una gran cantidad de gente que se le metieron en el banco y los dejaron sin nada, sin dar explicaciones tampoco. Exactamente, y además todo lo que pasa en el mundo, la invasión de Irak, la intolerancia política, presos políticos, no está lindo esto. Ahora que hablamos de cosas feas, ¿qué cómico es malo pero malo? Un cómico que a vos te disguste, que diga, este tipo no lo vería en mi vida. ¿Sabes que me pasa algo con Mr. Bean? No lo puedo aguantar. No lo puedo aguantar a Mr. Bean. Y debe ser un buen profesional y todo, pero yo lo veo y no me hace reír un párpado, nada. Me parece un imbécil. Es una mala copia de Jacques Tati. Por supuesto, claro que sí. Hacer el idiota no es lo mismo que ser idiota. Eso es una frase esa. Sí. En la calle, cuando vas caminando, la gente te reconoce, ¿no es cierto? ¿Qué cosa te pone molesta cuando te reconoce?
¿Qué cosas te dicen así que vos digas otra vez me dicen? Casi ninguna, porque me dicen siempre, siga dando con un caño, usted habla por mí, usted dice todo lo que yo no sé decir o no puedo decir o no me atrevo a decir, masa, maestro. Yo la verdad que en todas esas cosas no hay nada que te pueda molestarme, que ni siquiera te pueda decir otra vez, sí, decímelo otra vez, maestro, decímelo 80 veces, no hay problema. Lo único que me molesta, sí, que se metan en lo que estoy comiendo. Qué mal humor, porque hay veces que uno está más gordo, otras veces que uno está más flaco, pero finalmente es cosa de uno. Yo sé que la gente lo dice desde el cariño, dice, no quiero que revientes, entonces lo dicen desde ese lado, pero claro, vos estás comiendo un poco de jamón y una señora dice, jamón no. Y te cuesta mucho, y yo que soy tan mal hablado, ahí no puedo contestar una sola mala palabra, ¿te das cuenta? Porque no estoy en el escenario, porque estoy desarmado, porque es una señora que me lo dice, ¿qué le voy a decir? Si no, lo que yo le contestaría, imagínate. ¿Y con qué te haces el bocho con la comida? Que decís ya desde las 10 de la mañana decís voy a almorzar, ¿qué cosa? A mí lo que más me gusta, todo el mundo lo sabe, creo es la pizza. Todo el mundo sabe que yo soy loco por las pizzas y que puedo comer pizzas de cualquier variedad, pero lo que me gusta es la pizza de mozzarella, sin ningún problema, media masa, que es una cosa que no es recomendable para nada, pero bueno, es lo que me gusta. Que no sea familiar tuyo, ¿a quién harías volver al mundo que no esté entre nosotros? Elegiste uno, dos. Y yo a los actores que quiero, yo ni quisiera que estuviera acá. Nélida Lobato también. Podríamos hacer espectáculos fantásticos con Nélida y con Nini, por ejemplo, por nombrarte dos que añoro muchísimo y que las extraño muchísimo. Claro. Me gustaría que estuviera Tita Merelo acá también, porque nunca la pude conocer. ¿No? Aunque sepa que me mandaba la mierda, pero me gustaría que estuviera. Lo hubiera hecho, ¿eh? Seguro, pero seguro. Yo trabajé con ella y te digo que no le costaba nada. Nada le costaba, pero yo me quedé sin eso. Yo hubiera querido que una vez aunque se me mandara la mierda, por eso yo quiero que esté. Ahora que tenemos un gobierno nuevo y se están repartiendo cargos, ¿qué cargo tendrías vos para hacer qué cosa? Si fuera un gobierno decente no me tendrían que dar ninguno, pero realmente, si fuera un gobierno realmente decente, porque soy una persona sin ninguna capacidad ejecutiva. Sé las cosas teóricamente, pero no sé ejecutarlas. Me puede fumar en pipa cualquier equipo, me pueden hacer una barbaridad, por eso nunca aceptaría un cargo político, ni siquiera un cargo cultural, porque me pasarían por encima. Pero digamos que si el gobierno fuera indecente, tendría que ser una cosa que tuviera que ver con la cultura, eso sí. No director de cultura, pero por ejemplo, director del Instituto de Cinematografía, que me gusta tanto el cine, pero no lo aceptaría porque no, me pasan por encima y a los 3 meses soy la persona más odiada del medio, seguro. No sé si decirte, hay dos palabras que tomarlas como te parezca, pero gimnasia o deporte, en vos, ¿cómo anda? Mala palabra. Viste, yo sabía. Mala palabra. Gimnasia, imposible. Me dicen, póngase el televisor, póngase un CD. Primero que odio tener cualquier cosa en el oído. Odio. Cuando voy al programa de televisión y me ponen esa porquería, no lo puedo aguantar. Así que yo directamente, no es que me pongo la música que yo prefiero en un wok y entonces empiezo a mirar televisión y con una música divina puedo hacer gimnasia. No puedo. Si la tengo que hacer porque el médico me lo dice o porque un cardiólogo me lo dice, la haré como quien hace un deber. Pero no tengo ningún placer en hacer gimnasia. Para nada. Ni hablar de deportes. Claro. ¿Fumaste, fumás, vas a fumar? He fumado muchísimo desde los 30 años a los 46. Fumé increyendo un paquete por día hasta llegar a 3 paquetes por día y a veces 4, hasta los 46 años. Hace ya, desde los 43 a los 46 a los 63 que tengo, que dejé de fumar de un día para el otro, no me interesó más y creo que era un problema de ansiedad, que son las ansiedades que tengo yo, de la comida, de todo, tengo que agarrarlo desde a mucho, hablar mucho, y creo que la ansiedad era esto, hacer esto. Entonces a veces despego las etiquetas del agua mineral, hago un rollito y estoy así. Varias veces me lo han venido a encender los mozos, varias veces esas personas que tanto cuidan mi salud, no fume, me dicen de afuera de la ventanilla porque me están viendo fumar y no estoy fumando, pero lo dejé. Yo sé que a vos te gusta mucho viajar, supongo que un mes antes de terminar la temporada ya estás pensando en planificar cosas. ¿Qué lugar más extraño es el que visitaste? Extraño, lo que se dice extraño, ninguno, porque yo los lugares extraños no voy. Vos sabés que soy una persona muy poco aventurera, entonces me he dicho Egipto,
salvo las pirámides que ya las tengo hasta acá, no tengo ningún interés. Entonces, ahora nosotros sabemos lo que es la pobreza acá en la Argentina, sabemos lo que es la mugre de la pobreza, el horror, la vergüenza de la pobreza y de la desnutrición. En una época que acá no había todo eso, cuando me decían la India, los templos, yo no puedo ir a un lugar donde la gente se está muriendo de hambre hace 4 siglos y las vacas pasean como si fueran reinas y la gente está por un problema religioso y por un problema político y social muerta de hambre. Yo no puedo ver un templo y hacer abstracción de la gente muerta en el medio de la calle. Entonces, los lugares exóticos generalmente son muy pobres, llenos de mugre, de mosquitos, de enfermedades, y a mí eso es como que me baja la libido, no me interesa en absoluto. Hay gente que le encanta. Yo, Marruecos, meterme ahí adentro de un mercado con un montón de gente que está vendiendo a su madre y que tiene un olor, y qué sé yo, no soy racista para nada, pero no me interesa, no me interesa. Entonces, ahora lo tengo que ver acá, eso es una desgracia, pero no me voy a ir de mi país por eso. Claro. Voy a hacer lo posible para que el país cambie, pero por eso los lugares exóticos mucho no me gusta. Así que lo que conocí era todo, digamos, normal. Sí, además si uno paga para ir a ver miseria, me parece que es un mal negocio, ¿no? Y sí, pero hay gente que ve en eso toda la parte, digamos, cultural y artística y puede hacer abstracción. Yo lo vivo como una limitación esto, no debía ser tan tarado, yo debía poder ir a ver el Taj Mahal y olvidarme, pero no puedo. ¿Y un país donde vivirías que no fuera este? Creo que los argentinos tenemos más o menos la misma predilección, sería España, seguramente, porque mal o bien entendés lo que dicen, porque aunque aprendas el idioma, siempre un francés es un francés, un alemán es un alemán, y aunque vos creas que entendés, si un norteamericano es un norteamericano, yo no me podría acostumbrar a vivir. Ojo, a la fuerza ahorcan. Si el único país que queda es Alemania, voy a Alemania y aprendo alemán, o Japón, aprenderé japonés, porque es el único país que queda para ir, pero si yo puedo elegir, España. Yo no te quiero hacer hablar mucho, creo que estoy pensando en la última pregunta. Bueno, vos conocés a Argentores, ¿no? Sí. Es una de las cosas que nos ponen orgullosos a nosotros, que cada uno que escribe algo sabe que acá están parados por un montón de cosas. Vos tenés unos textos muy porteños. ¿Te has ido a algún otro país y has tenido que modificar los textos? Porque uno no lo concibe en otro lado. Es cierto, yo los otros países que he visitado, bueno, Uruguay no es otro país, somos claro. Nosotros, es exactamente igual. Chile tiene sí algunas diferencias, sin embargo yo he actuado en la televisión chilena con la ilustre Chechu, que estuve durante 10 años, fui a su programa a hablar mal de Carlos Saúl y ella se reía carcajada, lo que es el destino. Yo hablaba peste de Carlos Saúl y me decía, ay, no será para tanto, pues, ay, no será para tanto, pero se cagaba de risa la vieja, o sea que yo fui ahí y ahí no hubo ningún tipo de problema, todo ese público me entendía perfectamente, porque el chileno también, aunque tiene muchas diferencias, nos tiene mucho en el oído. No he actuado en otros países de Latinoamérica, excepto Perú, hace muchos años, y no tuve que cambiar una palabra. Yo hice historias recogidas en Perú con mucho éxito, en un café concert del barrio de Miraflores, que es un lindo barrio que tienen ellos, y el café concert se llamaba Barrabás, tenía muchas las características de los nuestros, y la verdad, los peruanos de Lima entendieron todo. La gente de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de México y de Chile, que está viniendo ahora por el dólar bajo y que viene mucho al teatro, me espera en la puerta y dice que sacando los nombres propios desgraciadamente todo es igual, y que algún que otro, digamos, término que pueden llegar a tenerlo en confusión, en el contexto lo sacan. Y el año pasado tuve la posibilidad de ir a España, a Madrid más precisamente, al Festival de Otoño de Madrid, que es un festival de teatro internacional muy importante, y yo hice 2 funciones en el Teatro Albéniz, que es un teatro muy grande, con 1000 localidades, donde había, yo pensé que iba a haber un porcentaje mucho mayor de argentinos. Había 60% de argentinos, pero 40% de españoles en la primera función, y en la segunda, según me dijeron las autoridades del teatro, 70 español y 30% argentinos. Porque como de costumbre los argentinos fueron los últimos que se enteraron, como de costumbre los argentinos fueron los que fueron a sacar entradas justo cuando no había más, por costumbre fueron, pero vendió todo este gordo, me decía todo, una cosa, desde luego que por eso muchos se quedan fuera. Pero la gente, yo les hice el primer monólogo de Candombe, lo que yo hacía en aquella época, que era el resumen de lo que había ocurrido en la Argentina el 20 de diciembre, les hice aquel monólogo que yo hacía en una parte de Salsa Criolla, donde se decía que era izquierda, que era derecha, que era peronismo, que era radicalismo en la Argentina, o sea, la explicación de las posiciones ideológicas en la República Argentina,
y lo de las computadoras, que eso también puede entrar perfectamente, y la reivindicación de los artistas como, digamos, gente que hace cosas para que queden y que realmente produce cambios mucho más importantes en la cultura que los políticos. Y la gente se emocionó, aplaudió. Estaban muy sensibilizados en noviembre pasado todavía con lo que ocurría en la Argentina, no podían explicarse el hambre y no podían explicarse la desnutrición, y estaban muy tocados los españoles. Quien más, quien menos tenía parientes en la Argentina, o había tenido, o se acordaba, los que no eran muy pendejos, de las veces, de los años que Argentina dio de comer a los españoles cuando estaban muertos de hambre. Entonces les producía una gran emoción escuchar cosas sobre la Argentina, y ahí tuve la sensación de que por primera vez me habían entendido en España, porque en el 83 yo había ido a trabajar a un café con sede en Barcelona y hice unas rutinas también internacionales y no me comí una rosca, como dicen ellos, porque no entendían, porque no venían, los pocos que venían no entendían, no me saludaban ni siquiera en el baño, porque el café con ser tenía baño común para el público y para los actores. Entonces, cuando terminé la función, una función horrible, con 18 personas, que me miraban con una cara de mierda y que no aplaudieron, y que cuando terminó hicieron así nada más, yo dije, bueno, ahora voy a hacer pis porque algún premio me tengo que dar. Y vi a 3 de los que estaban sentados y dije, buenas noches, y no me saludaron. O sea que me odiaron, ni meando me querían saludar. Pero ¿vos no creés que uno tiene que pasar por todo eso para llegar algún día a recibir los aplausos y decir me corresponden? ¿Qué tanto? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo creo que la más, siempre te preguntan los jóvenes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y a veces yo hace como 3 años que estoy en esto. Y yo les digo, nada, recién empezaste, ponete una pastillita para calmarte, porque la serenata, cuida la flauta que la serenata es larga, porque de verdad es que si uno no tiene eso como... ojo, además, no todas las carreras son iguales. Hay gente que tiene triunfos meteóricos en cuanto empieza la profesión, y después de 6-7 años van a la lona. Esos son irrecuperables generalmente. Claro. En cambio, el que peleó y después de 10, 12, 15 años llega a ocupar una posición, es más sólido. ¿A vos no te extraña un poco esta moda que se está yendo, menos mal, de los reality shows y estas cosas? Sí, por cierto que, aparte de que me extraña, me entristece, porque no tienen ningún valor artístico, porque no tienen ningún valor humano, o muy pocos valores humanos, porque no se rescata lo mejor sino lo peor de la gente, porque lo peor de la gente es pisar cabezas para ganar un premio, hacer cualquier cosa, no tener una mínima ética y una mínima conducta de lo que podés hacer públicamente y de lo que no podés hacer públicamente. O sea, es algo tan horrible lo que preconizan este tipo de cosas. Menos mal que ahora tampoco están los shows mediáticos, donde directamente encima un montón de gente sobreactuaba la estupidez, porque por lo menos los chicos que están ahí en Operación Triunfo saben cantar. Entonces, de alguna manera, aunque no me gusta eso de que se eliminen los unos a los otros y que se vea públicamente esto, por lo menos se basa en algo artístico. Hemos avanzado un poco, porque hasta el año pasado el Gran Hermano, el bar y todo eso era una exhibición de lacras que yo creo que no le hacen bien a la gente, porque no está tratado. La lacra hay que tratarla de alguna manera para que la gente pueda sacar una conclusión. Pero si es la lacra por la lacra misma, me parece que no tiene ningún valor. Yo estoy muy contento de que no estén. Te voy a hablar de una película nacional, Historias Mínimas. ¿La viste? Sí. La gocé mucho esa película. No es una gran película. Extraordinaria. Una película que habla de pequeñas cosas en forma muy grande y que maneja muy bien algo que no siempre se maneja, que es el actor no profesional. El actor no profesional, los que lo manejaron como los dioses fueron los neorrealistas italianos. Cuando nosotros en la década del 40 y del 50 vimos Ladrones de Bicicletas, Umberto D. o Roma Ciudad Abierta, donde algunos eran no profesionales, muy pocos, la mayoría en Roma Ciudad Abierta eran grandes profesionales como la Magnani, Fabrizi, pero cuando vinieron los Ladrones de Bicicleta y todo esto, nadie nos podía sacar de la cabeza de que ese actor y esa actriz y ese niño no eran profesionales. Sin embargo, no eran profesionales. ¿Por qué? Porque Vittorio De Sica y Rossellini tenían un manejo extraordinario del hombre común y la mujer común a nivel artístico. Y esto es lo mismo que Sorín tiene acá. Es muy difícil de lograr que actores no profesionales den esa solidez interpretativa, que no es la cosa del talk show, o sea, aprovechar al tarado y hacerlo hablar como un tarado porque es tarado. No, esto era aprovechar a la gente y hacerla hablar como gente y hacerla tener un valor dramático. Es realmente excepcional. A mí me puso muy orgulloso que fuera una película argentina, ¿no? Sí, con tanta sinceridad. Total. 3 cosas por las que te quedas en el país. Bueno,
Me quedo en el país por mí, en primer lugar, porque no podría vivir cómodo en ningún otro lado. Cómodo, lo que se dice cómodo. Ese mí, que me parece como la cosa del ego triunfante, incluye otras cosas, que es la gente, los amigos, los afectos, la familia y la profesión. No tengo el mismo sentido acá que en España, que en Estados Unidos, que en Francia. Ahí voy a ser uno más y medio viejo. En cambio, acá soy una persona con un perfil definido que sirve para determinadas cosas, donde la gente me entiende y donde yo puedo hablar con conocimiento de causa. Así que por mi profesión, por la gente, los afectos, la familia y por mí, no me iría nunca. Bueno, cuando se hable de humor argentino se hablará de Olmedo, Sandrini, Midachi, Lelutier, y vos estarás también entre ellos. Es lo que más quiero. Por eso el país te premia de alguna manera diciéndote vos sos de los inamovibles dentro del humor. Claro, a mí lo que me interesa es la diversidad. Yo creo que un país sin diversidad no es un país rico. Por eso creo que en todos los órdenes de la vida no tiene que haber un médico que es una eminencia, tiene que haber 1000 médicos, no tiene que haber el cómico, tiene que haber 1000 cómicos, que cada uno en su estilo y a su manera reflejen una parte de la sociedad y le den a la gente una parte de alegría dada de una determinada manera. Hay que ser tolerante, y aunque a uno no le guste tal tipo de humor, hay mucha gente que sí le gusta ese tipo de humor, y uno tiene que ser tolerante y generoso y decir, yo me quedo con este, pero hay un montón de gente que necesita el otro, y creo que todos juntos hacemos lo que significa la cultura humorística argentina. Claro, un tipo de comunicación a través de una sonrisa. Claro. Que nos sigas criticando siempre, Enrique, que lo necesitamos. Bueno, y ahora una compañera nuestra que vos conocés, Marcela López Rey, te va a dar algo para que te quede como recuerdo. Muchas gracias. Yeah.